Tu sombra te controla. Jung decía que el inconsciente gobierna más de lo que creemos y que lo que no se hace consciente se repite como destino. Lo que llamas casualidad, karma o mala suerte muchas veces no es más que la proyección de lo que no aceptas dentro. Cada persona que te irrita, cada situación que te hiere, cada espejo que te muestra lo que niegas es tu sombra hablándote. Pero no grita, susurra, no castiga, repite. Es la voz de lo no resuelto, de aquello que escondiste cuando eras niño y que juraste olvidar pero que sigue dentro esperando ser reconocido. Jung decía que la sombra no es mala, solo incomprendida. Es la parte que no mostramos por miedo al rechazo, al dolor o a la pérdida de amor. Y sin embargo, en ella está el poder que buscas. La sombra contiene tu fuerza reprimida, tu deseo olvidado, tu rabia justa, y cuando la ignoras, se manifiesta fuera, en otros. El mentiroso que te molesta, el arrogante que desprecias, la persona fría que no soportas, todos son reflejos de algo tuyo. El inconsciente no se equivoca, solo te repite hasta que aprendas, y mientras crees que el mundo te ataca, en realidad es tu propio inconsciente tratando de liberarte. Por eso, cuando algo te toca con fuerza, detente. No reacciones, observa. Lo que más te incomoda es justo lo que más necesita ser comprendido. Y cuando lo aceptas, el hechizo se rompe. La vida deja de repetirse, porque la sombra deja de controlarte cuando la miras de frente. Jung no hablaba de demonios externos, sino de los tuyos internos, los que creaste con tus miedos, tus culpas y tus heridas. Pero la luz no aparece negando la oscuridad, sino abrazándola. Tal vez por eso el primer paso hacia la libertad no es sanar, sino dejar de huir. Todo lo que evitas te domina. Todo lo que miras con conciencia se disuelve. Esa es la verdadera alquimia del alma. Transformar el miedo en comprensión. Porque tu sombra no miente, solo te repite. Lo que no reconoces dentro, el mundo te lo devuelve fuera. Así actúa el inconsciente. Si te rodeas de personas que no te valoran, quizás aún no has aprendido a valorarte tú. Si atraes quienes te manipulan, tal vez no te has permitido ser honesto con tus propios deseos. Nada de lo que ocurre es casual. La mente crea escenarios perfectos para mostrarte lo que niegas. Jung decía que el inconsciente tiene una inteligencia superior. Sabe cómo hacerte ver lo que no quieres mirar. A veces lo hace con una pérdida, a veces con una traición, otras con un amor imposible. No es castigo, es espejo. Cada situación es un símbolo que refleja tu estado interno. El ego lo toma como ataque, pero el alma lo ve como oportunidad. Por eso, lo que repites no es una maldición, sino una lección que aún no se ha aprendido. Y se repetirá una y otra vez, con distinto rostro, con distinto nombre, hasta que lo entiendas. La sombra no quiere destruirte, quiere completarte. Pero para eso necesita tu atención. Si te atreves a mirar hacia adentro, descubrirás que las emociones que más temías sentir, la ira, la tristeza, la envidia, la culpa, no son enemigas, sino guías. Cada emoción reprimida es una parte tuya encerrada pidiendo volver a casa. Por eso cuando sientes que algo te supera, en realidad estás frente a una parte tuya que pide integración. Jung le llamó el proceso de individuación, el camino de volverte uno con lo que realmente eres. No el personaje que aprendiste a interpretar, sino el ser que existe detrás de tus máscaras. La sombra deja de gobernarte cuando te atreves a escucharla. Y escucharla no significa justificar tus errores, sino entender de dónde nacen. Detrás de cada impulso hay una historia. Detrás de cada sombra, una herida. Y detrás de cada herida, una verdad que te libera. Así se cura lo inconsciente, no con lucha, sino con comprensión. Porque solo quien se atreve a entrar en su oscuridad, encuentra su propia luz. El problema es que nadie nos enseña a mirar dentro. Nos entrenan para huir, distraernos, culpar, llenar el silencio. Pero lo que no se enfrenta, se acumula. Y lo que se acumula tarde o temprano explota. El inconsciente no descansa. Habla a través de síntomas, de sueños, de relaciones que parecen casuales pero no lo son. Si siempre te topas con el mismo tipo de persona, no es mala suerte, es un patrón. Y el patrón solo cambia cuando tú cambias. La sombra no busca castigarte, busca despertarte. Todo lo que rechazas en otros está dentro de ti, y todo lo que admiras también. Por eso, Jung decía que conocerte no es un acto de perfección, sino de humildad. Reconocer tu sombra no te hace débil, te hace humano. Pero muchos prefieren fingir que son solo luz,
sin notar que esa negación crea su propia oscuridad. Quien teme su sombra, teme su verdad, y quien teme su verdad vive en ilusión. La aceptación no es resignación, es claridad. Cuando aceptas lo que eres, ya nada te controla, porque la sombra no necesita esconderse y la máscara deja de ser necesaria. Cada parte negada quiere volver al todo. Esa es la reconciliación interior que Jung veía como el sentido de la vida. Volverte completo. No perfecto, completo. El que integra su sombra deja de pelear con el mundo, porque entiende que el otro no es enemigo, sino reflejo. Todo conflicto externo nace de una división interna. Cuando lo interno se ordena, lo externo se pacifica. No es magia, es coherencia. La mente atrae lo que vibra en su interior. Por eso, cuando cambias dentro, todo cambia afuera. Tu sombra deja de controlarte cuando la invitas a hablar. Escucha lo que te repite. No para culparte, sino para liberarte. Lo que hoy duele, mañana será sabiduría, y cuando entiendes eso, ya no temes al dolor, porque ves en él al maestro disfrazado. Jung decía que el ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, porque solo quien reconoce su caos puede crear orden verdadero. Mientras huyas de tu sombra, ella decidirá por ti. Elegirá tus amores, tus miedos, tus silencios, te hará repetir los mismos errores hasta que entiendas que no era el mundo quien debía cambiar, sino tú. La vida no castiga, educa. No te quita, te muestra. Todo lo que se va, te enseña lo que aún no sabías sostener. Y lo que llega, te prueba si ya estás preparado para no repetir. La sombra no busca destruirte, sino completarte. Por eso cuando algo se derrumba, pregúntate qué parte tuya también estaba sostenida por ilusiones. Lo que llamas pérdida muchas veces es liberación. El inconsciente trabaja en silencio, pero con precisión. Cada persona que entra a tu vida tiene un propósito: revelarte una parte tuya. El arrogante te enseña humildad. El manipulador te enseña límites. El indiferente te enseña amor propio. No hay error en eso, solo mensajes. Y cuando comienzas a leerlos, la vida deja de parecerte injusta y empieza a tener sentido. La sombra es maestra, no enemiga, pero el ego, que teme perder control, la convierte en amenaza. Así es como nacen los juicios, los conflictos y las guerras, de no querer reconocer lo que también vive en uno mismo. Cuando culpas afuera, te fragmentas. Cuando asumes dentro, te integras. Y en esa integración, aparece una paz que no depende de nada externo. Jung lo llamaba el retorno a sí mismo, el momento en que dejas de reaccionar y empiezas a observar. Cuando eso ocurre, la sombra deja de ser oscura, se vuelve guía, y entonces descubres que no hay partes malas, solo partes no amadas. Esa es la transformación más profunda, convertir el rechazo en aceptación. Cuando lo haces, la vida se vuelve espejo limpio, no distorsión, y la sombra deja de repetirte, porque ya la escuchaste. La mayoría teme mirar su sombra porque confunde autoconocimiento con culpa, pero reconocerte no es condenarte, es comprenderte. Lo que hiciste cuando no sabías más, lo hiciste desde la inconsciencia, y eso no se juzga, se aprende. Jung decía que el inconsciente no castiga, educa a través de la repetición. Si una lección vuelve, no es porque la vida sea cruel, sino porque aún no la entendiste, y no entenderla no te hace débil, te hace humano. Todos tenemos rincones oscuros y no hay evolución sin enfrentarlos. La sombra guarda tus emociones más intensas, lo que reprimiste, lo que negaste, lo que juraste no volver a sentir. Pero esas emociones no desaparecen, se transforman en síntomas, en silencios, en sabotajes. Cuanto más las niegas, más poder les das, porque lo inconsciente dirige la vida, y tú lo llamas destino. La verdadera libertad no llega cuando controlas todo, sino cuando entiendes lo que te controla. Y la sombra te controla cuando no la ves. Por eso yo me insistía en hacerla consciente. Observar sin juzgar, sentir sin miedo. Lo que te duele es señal de lo que necesita comprensión. No te destruye sentir, te destruye reprimir. Cada emoción que enfrentas se convierte en energía disponible. Esa es la alquimia interior. No necesitas eliminar nada de ti, solo transformarlo. La ira puede volverse coraje, la tristeza, compasión, la envidia, inspiración.
Todo depende del nivel de conciencia con el que lo mires. Porque la sombra no es el enemigo, es la materia prima de tu evolución. Y si te atreves a tocarla, descubres oro donde antes solo veías oscuridad. El alma no busca pureza, busca totalidad. No quiere que seas perfecto, quiere que seas real. Y ser real implica abrazar tus contradicciones. Ese es el inicio de la verdadera paz, cuando dejas de pelear contigo mismo. Entonces la sombra ya no te controla, camina contigo. El inconsciente habla en símbolos, y la vida está llena de ellos. Todo lo que te perturba tiene un mensaje. El cuerpo enferma para que escuches lo que el alma calla. Los sueños te muestran lo que la razón censura. Las personas que llegan son reflejos del diálogo interno que no logras sostener contigo mismo. Nada ocurre al azar. Cada encuentro es un recordatorio. Y cuando entiendes ese lenguaje, todo cambia. Dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a decir ¿para qué? Ese cambio de enfoque transforma a la víctima en aprendiz. Y cuando aprendes, la repetición termina. Jung lo veía como una danza entre la luz y la sombra, una conversación eterna entre lo consciente y lo oculto. Mientras más te conoces, más libre te vuelves, porque el verdadero control no está en dominar al otro, sino en entenderte a ti mismo. El ego reacciona, la conciencia observa. El ego culpa, la conciencia integra. Cuando logras esa distancia interior, nada externo te desequilibra, no porque seas frío, sino porque comprendes. Comprendes que cada sombra ajena también te enseña algo sobre ti, que todo lo que juzgas, temes o rechazas revela una parte que no has aceptado. Por eso el sabio no evita la oscuridad, la estudia, se sienta con ella, la escucha. Entiende que lo que niega se vuelve destino y lo que abraza se vuelve poder. La sombra no es castigo, es invitación a despertar. No hay avance sin mirada interna, no hay paz sin integración. Y esa integración comienza con algo tan simple y tan difícil como detenerse. Detenerse a observar lo que sientes antes de reaccionar. Detenerse a preguntarte, ¿qué parte mía está hablando ahora? Esa pausa es el inicio de la libertad, porque la conciencia solo entra donde hay silencio. En la sociedad actual, todo empuja a huir de uno mismo. Distracciones, ruido, competencia, comparaciones, pero la sombra no desaparece por ignorarla, solo cambia de forma. Puede volverse ansiedad, apatía, vacío existencial. Nos desconectamos de lo esencial buscando llenar huecos con lo externo, sin darnos cuenta de que el vacío no se llena, se comprende. Jung decía que lo que falta afuera es lo que negamos dentro. Buscamos amor porque olvidamos amarnos. Buscamos reconocimiento porque negamos nuestro valor. Buscamos pertenecer porque aún no nos habitamos. El inconsciente lo sabe y nos lleva, una y otra vez, a escenarios que nos obligan a mirar. Cuando te sientes rechazado, el mensaje no es que no vales, sino que sigues pidiendo afuera lo que solo tú puedes darte. El mundo no te hiere, te revela, y cuando comprendes eso, la vida se vuelve un espejo útil, no un enemigo. La sombra deja de ser carga y se convierte en mapa, muestra donde estás dividido, donde aún no eres tú. No es casualidad que los momentos más oscuros sean los más reveladores. La noche interior es el laboratorio del alma. Allí no hay aplausos ni certezas, pero hay verdad. Y cuando atraviesas esa oscuridad con conciencia, emergen partes nuevas de ti que estaban dormidas. Eso es evolución, recordar quién eras antes de olvidar. El proceso no es lineal ni cómodo, pero es real, y lo real siempre libera. La sombra te repite hasta que despiertas, hasta que comprendes que no hay enemigo afuera, sino dentro. Y cuando lo entiendes, ya no buscas cambiar el mundo, cambias tu forma de verlo, porque cuando cambia la mirada, cambia todo. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tal vez por eso la mayoría sigue dormida. Mirar dentro exige valor. Es más fácil señalar que asumir, más cómodo juzgar que entender. Pero el precio de no mirar es vivir repitiendo. Cada discusión que se repite, cada error que vuelve, cada emoción que no se va, es la sombra pidiendo atención. Hasta que un día entiendes que no puedes seguir culpando al mundo por lo que ocurre dentro de ti. Ese es el inicio del despertar. La sombra no busca destruirte, busca integrarte.
Quiere devolverte la energía que dejaste en tus miedos. Cuando te atreves a mirarla, recuperas tu poder. Y entonces ya no necesitas controlar nada, porque nada te amenaza. Sabes que la oscuridad no era un enemigo, sino una parte tuya queriendo volver a casa. En ese punto la vida se simplifica. Dejas de reaccionar, comienzas a responder. Dejas de pelear, comienzas a comprender. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes quién eres. La sombra deja de repetirte porque ya te escuchaste, y la voz interior, antes fragmentada, se vuelve una sola. Ese es el verdadero equilibrio, cuando la mente, el cuerpo y el alma caminan juntos. No hay conflicto, hay coherencia. Y desde esa coherencia, el mundo deja de ser caos. Empiezas a ver sentido en lo que antes llamabas problema. Y cuando ves sentido, aparece la paz. No a la paz de no tener problemas, sino la de no perderte dentro de ellos. Esa paz que no depende de nada, solo de comprensión. Porque cuando entiendes, ya no necesitas huir. Tu sombra deja de controlarte y comienzas a crear tu destino desde la conciencia, no desde la repetición. Tu sombra no miente, solo te repite. Todo lo que no aceptas dentro regresará una y otra vez hasta que lo abraces. Y no hay atajo. Lo que no sanas, lo repites. Lo que no enfrentas, lo atraes. Pero cuando lo ves con amor, el ciclo se rompe. La oscuridad se transforma en maestra y el miedo en sabiduría. Jung decía que la plenitud llega cuando dejas de buscar luz y comienzas a comprender tu oscuridad, porque nadie puede ser verdaderamente libre si no ha sido consciente de sus cadenas. La sombra no desaparece, se integra, y cuando se integra, deja de dominarte. Entonces, tus relaciones cambian, tus decisiones se limpian y la vida comienza a fluir desde un lugar más honesto. Lo que antes era lucha, se vuelve comprensión. Lo que antes dolía, se vuelve enseñanza. Y lo que antes temías, se vuelve fuerza. Porque no hay oscuridad que resista una mirada consciente. Todo lo que aceptas, se transforma. Todo lo que comprendes, se libera. Y ese es el secreto que pocos entienden. No hay que huir de uno mismo, sino volver. Volver a la raíz, a la verdad, al centro. Volver a lo que fuiste antes de creerte separado. La sombra no era tu enemiga, era la puerta. Una puerta que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de correr. Si estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya está lista para cruzarla. Y cuando lo hagas, todo cambiará. Porque la sombra que antes te controlaba se convertirá en tu aliada. Y cuando eso pase, nada podrá manipularte otra vez. Guarda este mensaje, recuérdalo cuando te sientas perdido. Compártelo con quien también necesita despertar. Y si sentiste que algo en ti resonó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque este camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y la próxima vez que la sombra te hable, no corras. Escúchala. Ella no viene a destruirte. Viene a devolverte. Tu sombra no es tu enemiga, aunque la sientas oscura. Es la parte de ti que más ha sufrido, la que aprendió a esconderse para sobrevivir. Por eso te habla sin palabras, repitiendo lo que no sanas, proyectando lo que niegas. Jung decía que la sombra no se elimina, se integra. Y cuando la reconoces, su poder deja de controlarte, porque la sombra no quiere destruirte, quiere que despiertes, quiere que recuerdes quién eras antes de convertirte en lo que el mundo te pidió ser. Te pasas la vida intentando brillar, pero la verdadera luz no está en negar la oscuridad, sino en iluminarla. Lo que reprimes se esconde en tus relaciones, en tu cuerpo, en tus sueños. Aparece en cada persona que te irrita, en cada emoción que te cuesta aceptar. Y aunque creas que es casualidad, cada situación está diseñada por tu inconsciente para mostrarte lo que aún no puedes ver. No es castigo, es espejo. No es destino, es repetición hasta que comprendas. Cuando entiendes esto, algo en ti cambia. Dejas de culpar, de huir, de justificarte. Comienzas a observarte. Descubres que no eras víctima de la vida, sino del miedo a mirar dentro. Que todo lo que te dolía solo pedía tu atención. Que la tristeza era una puerta, no una prisión. Y que detrás del ego que tanto defendías, había un alma esperando ser escuchada. El ego teme perder el control, pero el alma no quiere controlar, quiere liberar. Y cuando permites que ambas partes dialoguen, nace algo nuevo, la conciencia. Esa presencia silenciosa que observa sin juzgar, que entiende sin palabras, que transforma sin esfuerzo. La sombra se vuelve guía, el dolor se vuelve maestro, y tú te vuelves testigo de tu propio renacer.
No se trata de convertirte en alguien distinto, sino en recordar lo que siempre fuiste. No se trata de vencer tu oscuridad, sino de abrazarla, porque cuando aceptas tu sombra, recuperas tu poder. Y solo entonces puedes amar de verdad, crear de verdad, vivir de verdad. Tal vez aún tengas miedo, pero el miedo también pertenece. Míralo, siéntelo. No huyas. Cada emoción es una puerta hacia tu interior. Detrás de todo lo que niegas está lo que más buscas. La paz que anhelas no llega desde afuera, llega cuando dejas de pelear contigo mismo. Así que la próxima vez que algo te duela, no preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate ¿para qué? Tu sombra siempre responde, aunque lo haga en silencio. Y si aprendes a escucharla, descubrirás que no hay oscuridad suficiente para apagar la luz de quien ya se encontró. Guarda este mensaje si algo en ti resonó. Compártelo si sentiste que tu alma lo entendió antes que tu mente y suscríbete, porque lo que viene no solo es contenido, es un viaje hacia adentro. Y ahí, donde habita tu sombra, también habita tu verdad.